Gracias al Banco de Santa Fe, confía en Red, Thank como you. tantas otras empresas que se van sumando de a poco. Gracias, de verdad, lo agradecemos porque lo estamos haciendo a pulmón. Como ven, estamos afectados de los Estamos pulmones. dejando todos los Estamos dejando pulmones todos acá. los pulmones. Hace 10 años se sancionaba la ley de matrimonio igualitario y lo mencionábamos recién, está en línea nuestro friend, mi gay friend. Esteban Paulón, uno de los factotum de aquella ley. ¿Cómo andás, Esteban? Feliz cumpleaños para vos. Gracias, feliz igualdad, Connie. Vos Beso estás- grande, gracias. Vos estás casado. Mirá, Esteban está casado. Ah, bueno. Sí. O sea, Connie Sí. estuvo diciendo toda la mañana que no tenía ningún amigo. No, decía que no me venía nadie a la cabeza y Esteban Paulón está casado. Claro. Sí, aparte, recién contaba en una radio que hacía una nota, me preguntaban por algo personal, contaba una historia que no conté durante mucho tiempo, pero ya ahora se puede, no es nada secreto ni nada, pero no me parecía, me daba pudor un poco compartir algún tema personal, pero lo voy a compartir, que es que cuando nosotros nos hacían las notas en ese momento, la ley de matrimonio igualitario, todos los medios nos preguntaban, a mí me preguntaban, ¿vos te vas a casar? ¿Tenés pareja? ¿Querés adoptar? Que yo decía, no tenía, en ese momento no tenía pareja, no tenía proyecto de casarme y no tenía pensado formar una familia, y ese día, el 14 de julio, el día que inicia el debate, en esa plaza helada pero con enorme calor humano, conocí a quien es hoy mi compañera, así que nos conocimos en plan conocernos, ¿no? Claro. Hola, ¿qué tal? Él es tal, pero nada, y después, unos meses después, empezamos a salir y 4 años después nos casamos, así que hace 6 ya. El domingo cumplimos 6 años de matrimoniados. Ah, bueno. Estábamos discutiendo recién a propósito de cómo se van pulverizando los argumentos que se oponían y cómo nadie puede decir hoy que se haya cumplido una sola de las premisas de los que se oponían a la sanción de la ley, ¿no? No se terminó la especie, Esteban. No, ni nos casamos con los perros, ni obligamos a la gente a ser gay, ni le impedimos a ningún hetero que se case. Así que esa es la lección maravillosa de esta ley, ¿no? Que es una ley que ha otorgado derechos a un colectivo que hasta ese momento no los tenía, pero no le quitó ningún derecho a nadie, ¿no? Nadie dejó de poder casarse con quien quisiera. Por la ley de matrimonio igualitario, y quienes hasta ese momento no habíamos podido, en el caso de que lo deseáramos, podíamos elegir hacerlo. Así que creo que por eso también esta ley en cada ejercicio de este derecho, en cada matrimonio, en cada adopción, en cada vez que ejercemos el derecho al matrimonio, tiene una acción pedagógica a nivel de la sociedad enorme, y por eso es una ley que se ha asentado y está hecha carne en la sociedad, más allá de que siempre hay sectores, por supuesto, que no van a acompañar, pero hoy realmente son minoritarios, y justamente por eso muchos de estos sectores no quieren que estas leyes se aprueben, porque la mera aprobación de la ley echa por tierra todos esos argumentos ridículos que escuchábamos del fin de la familia, el fin de la especie, el plan del demonio, la destrucción de no sé qué. Finalmente los que tomaron decisiones que nos llevaron a la ruina no fuimos los gays y las lesbianas por habernos casado, sino que en general la mayoría de las veces son personas heterosexuales que son las que toman esas decisiones. Claro, la culpa es nuestra ahora de los males del mundo. Háganse cargo también ustedes con su proporción. Pero mira, tan hacete cargo que acá en la provincia de Santa Fe hasta las áreas de género y diversidad están todas copadas por las personas heterosexuales. Bueno, creo que es la provincia donde las políticas de diversidad sexual se gestionan desde la cis heterosexualidad, así que ni te cuento. O sea que te iba a preguntar por eso, porque ayer bastante tarde, pero pensábamos charlarlo mañana. Mirá, aprovecho el punto. ¿Cómo, primero la pregunta genérica, ¿cómo está el colectivo LGTBIQ en Argentina, y cómo lo ves en Santa Fe? Porque la percepción que hay es que hubo muchos retrocesos en la provincia en los últimos meses. A lo mejor es una percepción equivocada. No sé qué ves vos. No, a ver, lo primero, el colectivo sigue atento, luchando, con muchas cosas pendientes en Argentina y en Santa Fe, y por suerte la sociedad civil en nuestro país es muy fuerte, es muy potente, y el movimiento de diversidad, gracias en parte a la ley de matrimonio igualitario, se ha convertido en un movimiento nacional, en un movimiento de enorme llegada, y esto tiene que ver también
con la cuestión de, digamos, de estas leyes, de la construcción de la Federación LGBT en todo el país, etcétera, pero la verdad concreta es que nosotros en Santa Fe, desde el 11 de diciembre, dejamos de tener una subsecretaría de políticas de diversidad sexual, la única que existía en el país en un gobierno provincial. Hoy eso existe a nivel nacional en el Ministerio de las Mujeres, aunque todavía no se ha visto mucho hacia dónde va la política pública por una cuestión de la pandemia, presupuestaria, etcétera, pero el primer gesto de hacer, de borrar del organigrama estatal al área específica de la diversidad sexual, que aparte era pionera, modelo, ejemplo de ahí. Estaba ayer me pedían un informe de uno de los programas que implementamos nosotros de inclusión trans para mandar a Ginebra, a las Naciones Unidas, como una buena práctica de lo que se hizo 4 años en la provincia, y acá eso se echó por tierra, y después eso dificulta mucho que el colectivo, por muy organizado que esté, tenga interlocución válida con el Estado, ¿no? Porque no está claro con quién hablar, porque aparte, como te digo, la mayoría de las personas que están llevando hoy adelante la política pública de igualdad y género en la provincia son heterosexuales, y muchas veces cuando decimos que lo personal es político nos referimos a que muchas veces la discriminación, la exclusión es una experiencia vital intransferible, entonces es muy complejo a veces para las personas que no han vivido determinadas experiencias comprenderlas y mucho menos gestionarlas en consecuencia. Ayer te decía que a la noche se comunicó conmigo gente del colectivo que me contaba que habían presentado un documento ante Naciones Unidas, digamos, el Organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y me hablaban de la cantidad de dificultades que tienen hoy para ser atendidos, integrados, alimentados en el marco del COVID. Están muy preocupados porque dice que no tienen ningún tipo de asistencia. No, hubo muy poca asistencia, fue muy errática al inicio de la pandemia. O sea, ya veníamos con algunas dificultades de diálogo por la propia eliminación de la subsecretaría, pero después con la pandemia, que todo se maximizó en todas las áreas, obviamente, fue mucho peor, no había una interlocución clara, lo poco que llegaba era digamos, a nivel de programas nacionales, o los municipios, en el caso de Rosario la universidad, en el caso de Santa Fe también algunas acciones de la universidad y los municipios de Rosario y Santa Fe, en las localidades por fuera de Rosario y Santa Fe con muchas dificultades. Eso de alguna manera en algún momento se tendió a mejorar un poco, pero la verdad es que también hay un montón de cuestiones que nosotros veníamos sosteniendo, de servicios hormonales, operaciones, asistencia a víctimas de violencia, todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral, equipos de orientación, el trabajo de las infancias trans, que quedó frisado desde el mes de diciembre, como si los niños, niñas y niñas trans no siguieran naciendo, sus familias no siguieran necesitando orientación. La verdad que sí hay un panorama que a mí personalmente me preocupa mucho, y espero que de alguna manera la propia movilización comunitaria pueda revertir. ¿Y los refugios cómo están? Bueno, en principio, digamos, de los espacios sociales que nosotros habíamos abierto, por ejemplo, la casa LGBTI de Santa Fe está cerrada desde diciembre. ¿Está cerrada? Tierra. ¿Está cerrada? Sí, la cerraron porque están porque viste las reestructuración ahí en el medio de la pandemia y qué sé yo, y quedó ahí cerrado. La de Rosario y de Venado no, porque se cogestionan con los municipios y los municipios lo han sostenido, pero la de Santa Fe era 100% provincial, porque aparte es una propiedad provincial, y después en la red digamos de hogares ha habido algunas dificultades con los convenios, pero bueno, eso después de unos meses de demora se está regularizando. Nosotros dejamos incluso un centro de acogida para niñas trans, que tenía y sigue teniendo 2 niñas trans allí siendo acompañadas, víctimas de violencia, incluso una de redes de trata, o sea, bastante complejo, y eso, bueno, recién ahora se está reactivando el convenio, porque desde el mes de diciembre que no reciben el dinero del convenio para poder llevar adelante los servicios. Así que esperamos que progresivamente, pero más temprano que tarde, se regularicen muchas de estas situaciones, porque hay trabajadores esperando esto, hay personas que están también necesitados de estos servicios, y es urgente que se restablezca todo. No sé, a mí me queda la sensación de que en general no hay líneas hay muy pocas líneas de trabajo en el gobierno provincial, pero
Digamos, era un área que era emblemática, digamos, a nivel nacional. Vos lo dijiste y a lo mejor te cabe un poco de jactancia. Santa Fe era un ejemplo en un montón de aspectos para las políticas de género. Que se desarme, que se licúe, también implica un impacto negativo para el resto del país. Sí, por supuesto. Vos pensás que nosotros en Santa Fe logramos la implementación de la ley de identidad de género en el aspecto sanitario que no hay en ningún lugar del país, 150 operaciones de afirmación de género que yo se lo he contado a activistas de España, de Centroamérica, de Estados Unidos, de México, te miran con cara como diciendo, no, eso no puede ser posible, como que en el sistema público, bueno, esto es producto del robusto sistema de salud que nos quedó, ¿no? Que esperemos que no lo terminen de chocar ahora, pero que por ahora viene aguantando, y después 60 centros en una red de salud de atención para terapias hormonales en localidades de 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, donde nunca llega la mano del Estado, donde nunca hay una política pública. Esto empezó a revincular al colectivo trans con los sistemas de salud. Las personas trans que volvieron a la escuela, una de las primeras cosas que levantó el gobierno nuevo fue el programa de becas que teníamos nosotros, porque supuestamente lo reemplazaba el Progresar, otra costumbre que se está tomando el gobierno provincial de tercerizar responsabilidades locales, porque la educación es provincial en políticas del gobierno nacional, y después eso con la pandemia también quedó en el aire, o sea que tenemos 150 personas de colectivo trans que estaban retomando sus estudios hace varios años, que quedaron colgadas del pincel sin recibir ni siquiera una beca, que no era una fortuna, pero que por lo menos daba una mano para avanzar, ¿no? Así que bueno, y quedó pendiente la reglamentación del cupo trans, que creo que ahora está por ser anunciada, se supone en unas semanas, veremos qué se anuncia y cuál es el contenido de esa reglamentación, pero la verdad que sí, que muchas de las políticas públicas que nos llenaban de orgullo y que hoy, incluso veía el otro día el gobierno nacional acaba de firmar en el Ministerio de las Mujeres un programa de inclusión trans que es muy parecido al que teníamos nosotros aquí en Santa Fe, y bueno, digo, evidentemente nosotros estuvimos 4 años antes implementando esas políticas que se demostraron exitosas y por eso la nación las toma e inexplicablemente la provincia las levanta. Esteban, te consulto, todo es la pandemia, ¿no? Pero ¿cómo imaginás cómo va a ser el después de la pandemia para todos estos sectores? Bien, yo creo que el escenario en general es bastante complejo, va a ser muy difícil para todas para todas las poblaciones. Vienen momentos de enorme crisis, de enorme desempleo, donde por supuesto los sectores que están más cerca de los márgenes son los que muchas veces más dificultades tienen para insertarse, entonces ahí va a haber que hacer un esfuerzo muy grande para poder lograr que esto no termine de impactar fuertemente. Vos pensás que en lo que tiene que ver con salud, la mayoría de los servicios se orientaron a COVID, con lo cual ahí nos quedó toda una población que realmente estaba, digamos, accediendo a ciertos servicios de la salud, que si no es por el COVID, no accede, todo lo que tiene que ver con vivienda, todo lo que tiene que ver con trabajo. El cupo trans puede, si se reglamentara y lográramos que se implemente, puede mejorar un poco las condiciones de vida del colectivo trans, pero no resuelve la totalidad, porque también necesitamos que el empleo privado incluya, y eso va a estar muy complicado. Todos los analistas hablan de un desempleo creciente en el país y acercándose a 2 dígitos largos, o sea, no 10,1, sino un desempleo bastante entrado. Y bueno, vamos a un modelo económico con más del 50% de personas en situación de pobreza, donde va a ser más necesario que nunca el Estado presente, que no vemos en este gobierno provincial esa voluntad, sino la mera voluntad de acumular plazo fijo y de acumular plata, ¿no? Bueno, ustedes lo analizan mucho mejor que yo, y Connie lo ha indagado, ha conseguido los números, pero la verdad que es inexplicable que digamos, tengamos recortes en todas las áreas del Estado en este momento, que necesitamos que el Estado esté justamente más presente que nunca, inyectando recursos para que la cosa no se caiga. Bien.
Esteban, te mando un abrazo grande, gracias por el contacto, de verdad. Era Abrazo, muy Juan. simbólico, de verdad. Disculpa por el apriete, porque te apreté por WhatsApp, pero bueno, sentía que necesitábamos que saliera. No, pero salimos. Te mando un abrazo grande, loco. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. A vos, loco, un abrazo grande. Gracias. Chao. Hasta luego. Esteban Pablón es el vicepresidente de la Federación Argentina LGTBIQ, además fue el subsecretario de Políticas de Género en la provincia de Santa Fe, hoy está ocupando un lugar importante en el escenario nacional, mientras todo aquello que fue construyendo se va desmoronando en la provincia de Santa Fe. Y fue además uno de los redactores de la ley de matrimonio igualitario. Exacto. Así que en el cumpleaños número 10 de la ley pudimos hablar con uno de sus autores.